Me presento, mi nombre es Natalia Palacio, auxiliar cultural, y les extiendo un cordial saludo por parte del equipo de trabajo del Centro Cultural Banco de la República, ubicado en la ciudad de Girardot, en cabeza de su gerente Alexis José Villegas. El día de hoy estaremos en una conferencia denominada La lectura y escritura en un contexto rural, dirigida por Laura Acero. Les cuento, Laura estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, es promotora de lectura y escritura y durante 4 años fue directora del taller de programas de escritura de Bogotá de IDAR. Nayi, Nayi, perdón, Nayi, Señora, Nayi, se te escucha muy entrecortado y lejos. ¿Nos puedes volver a repetir, por favor? claro que sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Mejor un poco. Ok, bueno, les contaba que Laura Acero estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, es promotora de lectura y escritura. Durante 4 años fue directora del taller del programa de escrituras de Bogotá de IDAR. Durante el año 2015 lideró el proyecto Bibliocarrito R4, biblioteca itinerante e independiente de la zona rural de Bogotá, hacia literatura en regiones como Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. En 2018 publicó Viajes de Campo y Ciudad con las libros y en el 2019 publicó La lectura, formas de estudiarla y promoverla. Es formadora de docentes del proyecto Vive tu Biblioteca Escolar, del CERLAC y del Ministerio de Educación. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Si de pronto les surgen inquietudes, nos pueden ir preguntando a través del Facebook o a través del chat. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes. Entonces vamos a comenzar. Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes. No sé si me estén oyendo bien. Aquí te escuchaba a ti un poquito como medio distorsionada, pero pues aquí estoy. Creo que sí me están oyendo. Les voy a pedir que me confirmen si me están escuchando bien. Muy Sí, bien, señora. gracias. Bien. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahí veo a Cecilia, a Bárbara. Bueno, pues como les dijo aquí la compañera, pues mi nombre es Laura Cero. Efectivamente, el proyecto del que yo les voy a hablar y como de lo que va esta conferencia del día de hoy es sobre el asunto de cómo leemos en la ruralidad. Bueno, voy a hacer aquí como todas mis precisiones, ¿no? Entonces, yo hago parte de un colectivo, pues de una agrupación que se llama Bibliocarrito R4. El Bibliocarrito es una biblioteca itinerante que está metida dentro de un Renault 4 desde hace más o menos unos 5 años. En marzo cumplimos 5 años de estar rodando por Colombia. Nacimos en la ciudad de Bogotá y a raíz como de varios cambios, también por mi experiencia de trabajo y pues formé una familia y todo este asunto, el proyecto del Bibliocarrito empezó a irse poco a poco hacia el asunto de trabajar sobre todo en las zonas rurales y en las veredas bogotanas. Esto fue más o menos digamos que el proyecto nació en 2015 y más o menos en 2016, a finales de 2015, decidimos irnos a vivir a una vereda que se llama El Verjón, que está ubicada en los cerros orientales de Bogotá, en los límites entre Bogotá y Choachí, Cundinamarca. Y entonces empezamos a desarrollar como un proceso muchísimo más enfocado, una promoción de lectura que estuviera mucho más enfocada como en el trabajo con comunidades rurales, comunidades campesinas, tanto por el hecho de que nosotros ya estábamos viviendo en una zona rural, como también por el hecho de que nos estaban empezando a invitar desde diferentes organizaciones, colectivos, movimientos, a participar y apoyar actividades digamos que de índole comunitaria que se estaban desarrollando en veredas, tanto de Bogotá como de otros municipios de Cundinamarca. Entonces empezamos a enfocar nuestro trabajo, digamos que el trabajo de la biblioteca, como un trabajo que fuera muy ligado al asunto del territorio, muy ligado al asunto de la memoria y de la identidad. Con los años que ha pasado, pues digamos que lo que hoy les quiero contar y de lo que va esta conferencia es justamente como lo que yo consideraría como la consolidación de una metodología, de una forma de trabajo, una cosa que se dio muy orgánica. Yo no soy así como muy conceptual, me cuesta muchísimo
digamos que todo lo hemos ido haciendo en la práctica, entonces va a ser muy interesante porque más o menos desde hace unos 2 años empezamos a consolidar el ejercicio, a ponerlo por escrito, a darnos la pela también de decir qué era lo que pensábamos, de anotar. Digo, hablo en nosotros siempre porque represento al bibliocarrito de alguna manera, junto con mi esposo y junto con mi hijo de 5 años. Entonces empezamos a decir, tenemos que empezar a hablar sobre esto y que, digamos, ya no sea solamente contar la experiencia y contarlo, pues como relatar lo que hacemos, relatar desde la práctica, sino también consolidar una forma de trabajo que pueda ser fácilmente replicable, tan fácilmente replicable como lo puede ser un carro con libros, porque la idea, pues digamos que es llevar este tipo de prácticas que ahorita las llaman, y a mí me da un poco de risa, pero suelen llamarlas como prácticas de innovación social y educativa y todo el rollo, que es como el proponer maneras diferentes de promover la lectura, de promover la escritura, lo insólito y todo este asunto, pues que sean de fácil replicabilidad en diferentes lugares, que esto no sea como un proyecto único, un proyecto pequeñito, sino que al contrario pueda brindar herramientas para que surjan bibliotecas itinerantes en otros lugares de Colombia, para que los docentes también tengan ahí herramientas que les sirvan en su trabajo, fortaleciendo lectura, escritura, oralidad con sus estudiantes, para que las mamás también lo trabajen, mejor dicho. Entonces se ha ido formando ahí algo que yo llamaría como una metodología propia. Entonces, para contarles un poquito sobre eso, pues yo quiero, hoy preparé una, no sé si me están oyendo, me dice que si quiero salir. Preparé aquí una presentación. Quiero saber si ustedes, digamos, lo voy a empezar a presentar, lo voy a empezar a mostrar. Que se llama justamente los hondos sentidos o los sentidos hondos de leer y escribir en la ruralidad. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Me gusta recibir un poco como de respuesta. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿La ven ahí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, quisiera arrancar leyéndoles esto que está acá. Esto lo escribe el señor Genaldo Peñalosa. Él es de la vereda San Juan de Sumapaz. Esto es un fruto de un trabajo que desarrollamos con Secretaría de la Mujer en San Juan. Quería arrancar por ahí como para hablar de estos sentidos hondos de leer acá, ¿no? Y se llama El espanto de la guerra, fruto de un taller que hicimos de espantos. Es un fantasma, la sombra de una flotilla de aviones bombardeando. Se alimenta de los odios y las envidias, de los malos pensamientos, de ir a acabar a otro o hacerle la vida imposible al vecino. La sombra aparece cuando hay grupos de gente que crean terror. Bueno, entonces continúo, perdón, parece que se nos cayó la transmisión. Se estaba leyendo, creo que se cayó justo cuando les estaba terminando de leer este fragmento de El espanto de la guerra que escribió pues que escribió y que conversamos el señor Genaldo Peñalosa en San Juan. Como les venía diciendo, como la intención del día de hoy es hablar un poquito más de esa metodología, sentidos hondos de leer y escribir en la ruralidad. Entonces, no sé si mi pantalla se sigue viendo o se perdió. Creo que se sigue viendo, ¿cierto? Díganme, por favor. Sí se ve. Bueno, entonces les decía que pues que el proyecto del bibliocarrito, de la manera en la que nació este asunto del bibliocarrito fue como, vamos a llevar un carro que sea versátil o pues ni siquiera surgió así, la verdad es que apareció de repente un Renault 4 en la vida de nosotros, yo tendría un mes pues mi hijo tendría un mes de haber nacido, mejor dicho, y nos llegó un carro, mi esposo es el que lo maneja, y este carro se convirtió como en una herramienta de trabajo. ¿Qué empezó a pasar? Que decidimos como empezar a trabajar juntos, por un lado, y por otro lado, les venía diciendo antes de que se cortara la transmisión, estaba contando que a nosotros nos han dicho como, no, pues ojalá algún día tengan un gran tráiler, algún día ojalá tengan un bibliobús gigantesco, un camionzote, o consigan por fin que la biblioteca, y es muy curioso porque realmente
el Renault 4 para nosotros también está mostrando que un carro pequeño es el carro que también es adecuado y se adecua a un territorio. En algún momento yo lo había escrito como es que es ambientalmente propicio. O sea, si yo fuera más coherente y pudiéramos ser más coherentes y tuviéramos los recursos y todo este rollo, digamos que el carro sería a gas o el eléctrico, lo que sea. Pero de lo que estamos hablando es de que es un carro que puede llegar a las veredas, es un carro que puede recorrer realmente los caminos. Conozco proyectos gubernamentales incluso pues muy interesantes que lamentablemente los carros son muy grandes, los camiones son gigantes, los buses pesan mucho, pesan toneladas, no pueden dar una curva, no pueden meterse por un desecho. Estamos hablando también de eso porque eso es acceso. Pero bueno, entonces quiero como ir un poquito más avanzando. Entonces hablemos de esto de la ruralidad. Yo aquí tomo un fragmento de los pensamientos del indio que se educó en las selvas, dentro de las selvas colombianas. Esto es de Manuel Quintín Lame. Es quizás la parte que más se conoce de este libro de Manuel Quintín. Dice, las aguas corren consultándose y el hombre no interpreta la sonrisa y el hablar de ellas cuando pasan por su ruta. Pasan las brisas, pero el hombre no sabe a dónde va. Estas brisas son perfumadas unas porque han pasado por dentro del cáliz de todas las flores que cultiva la naturaleza. Otras van perfumadas por el polvo de la tierra. Mirad su sombra divina dentro de las aguas, que se mueven y no suspenden el correr de ellas. Mirad la estrella que se asoma en el oriente con el nombre del sol. Mirad ese concierto de los principales astros que forman bosque. Mirad el reglamento interno del bosque, el reloj fijo sobre nuestra corona. Mirad cuánto armonioso y dulce tienen los coros que viven en él. Porque allí, en ese bosque solitario, se encuentra el libro de los amores, el libro de la sabiduría. Porque allí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura. Porque allí la naturaleza tiene un coro de cantos que son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de, pero nunca murallas donde está colocado el ministerio sagrado, el ministerio de las leyes sagradas de la naturaleza. Entonces, yo creo que a mí, digamos que cuando nos encontramos con Quintín Lame en medio del proceso, que fue gracias a una amiga que vivía en el Verjón, esta vereda, digamos que es donde toma esta fuerza el proyecto del Bibliocarrito, fue completamente iluminador, porque era entender por fin de qué se trata leer, de qué se trata leer, es que leer no es agarrar un libro, leer, o sea, esto es un código, esto es el código escrito, esto es herramienta de trabajo, pero leer en la ruralidad simplemente es acercarse de nuevo y mirar con ojos curiosos digamos que todos los lenguajes que están allí en el territorio. Entonces, nos invita pues siempre a estar pendientes de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se respira, de qué es lo que se siente, ¿no? El libro de los amores, el libro de la sabiduría está allí, ¿no? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está la literatura? ¿No? Está allí en la naturaleza. ¿No? Entonces, esto lo han llamado luego, esta es la escuela de la naturaleza. Yo creo que es como bellísima esa manera de decirle, porque es de allí donde aprendemos, ¿no? Entonces, cuando uno adopta como esto, dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata entonces? Si yo, por ejemplo, como promotor de lectura o como docente, entonces trabajo en una zona rural, entonces, cómo voy a trabajar esto? Yo aquí quisiera compartirles este enlace, de pronto se los podremos enviar despuesitos o compartirlo después en el en vivo. Em, Esto que está acá hace parte de un proceso que, digamos que aprovecho para hacerle así la cuña, porque es en lo que ando trabajando este año justamente. Esto se llama ABC de Túquerres. Entonces, digamos que este año tuve la oportunidad de iniciar un proyecto, pues en un proyecto gubernamental que se llama Vive tu Biblioteca Escolar, trabajando con docentes de Túquerres y docentes de Pasto también. Digamos que en Nariño hemos trabajado por estos tiempos, imagínense, pues desde la virtualidad, pero entonces lo que hicimos fue, lo que hemos hecho ha sido trabajar alrededor también del oral, ¿no? Que el oral es aquí muy importante, ¿no? Entonces, estos podcast, por ejemplo, que tengo aquí, hablan muchísimo del asunto de, bueno, por ejemplo, un abecedario de Túquerres, de la A a la J, hablan de las palabras
típicas que usamos, de los saberes que tenemos en cada lugar. En el caso de las creencias de mi tierra, por ejemplo, recogemos historias como el niño descuajado, el cuscungo, los malos aires, las huacas, el duende, la historia de por qué hay domingos 7 que llaman, qué pasa con los pujos. Esto suscita como ese ciclo interminable, que es importante saber aquí, como que es un ciclo constante y bellísimo entre lectura, escritura y oralidad que siempre están juntas. Hace unos días escuchaba a Alfredo Mírez, del que también pues voy a hablar ahorita un poco, y él decía todo el tiempo estamos en esas tres, estamos moviéndonos entre esas tres cosas, porque es que finalmente esa es la comunicación humana. O sea, hablar de lectura es hablar simplemente de lo que somos y de cómo nos expresamos, es comunicar. Entonces era como, claro, seguramente, o sea, tú lees la naturaleza, surge de allí la oralidad se vuelve soporte, pasa a la escritura, y como esto está escrito por mí, esto está hecho por mí, entonces vuelvo a escucharlo, y eso va a generar respuestas en los otros. Entonces digamos que lo dejo aquí solo mostrado, quisiera que escucharan, pero no tenemos mucho tiempo. De pronto, si nos queda tiempo al final, les contaré un poquito, pero es un proceso muy bello. Voy a abordar, digamos que desde 3 lugares, desde 3 puntos de vista desde donde se aborda la lectura. Vamos a hablar de leer como experiencia, de leer como práctica sociocultural y de leer como derecho, enfocados obviamente en lo que es leer en la ruralidad. Entonces, aquí en leer como experiencia, quiero contarles un poquito, pues tratamos realmente, lo que les digo, desde el bibliocarrito, de hablar de la naturaleza, hablar del territorio. Entonces, inevitablemente esto nos va a conducir a hablar de territorio, a hablar de los lugares que habitamos y también de ecosistema. ¿Por qué? Porque el asunto del ecosistema. Cuando por allá cuando en 2015 yo empecé a trabajar en el Sumapaz, llegaron a mis manos unos libros bellísimos del proyecto Páramos, del Humboldt y bueno, de varias instituciones. Digamos que nuestro trabajo se ha enfocado sobre todo en estas comunidades de páramo, y lo que veíamos era que se nos había olvidado que, que los seres humanos hacemos parte del ecosistema, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman también una perspectiva como sociosistémica, ¿no? Y es entender que nosotros también habitamos del territorio y por lo tanto hacemos parte de este ecosistema. Nos ayuda a entender muchísimo más que nos movemos pues en la naturaleza, que nos movemos, que somos parte del lenguaje y que las cosas también tienen lenguaje, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí miren, agarro un poquito a Alfredo Mírez, justamente, él dice: si bien leer no es lo mismo que contar, hemos venido llevando a cabo una suerte de reciclaje con el libro, en tanto se generaba en el propio campo y se reincorporaba a su contexto. Cuando un mayor cuenta, abre la trocha de la imaginación y se juntan todos los tiempos. Aprendemos. Entonces es más cortico el camino y el llegar se hace más pronto. Es largo el camino por andar y jamás hemos creído que sea bastante lo avanzado. Nosotros seguimos aquí. Leyendo se anima el fogón y el cuento rebrota lindo. Asoman las madrugadas, leyendo ahuyentamos las oscuranas. Entonces, pues, me encanta como lo dice Cano, leyendo ahuyentamos las oscuranas, y es donde ocurre. Cuando uno habla de lectura como experiencia, está pendiente justamente de ese ecosistema, está pendiente del contexto. Entonces, cuando uno habla de leer en la ruralidad, es como leer siempre en medio del contexto. Aquí elegí esta foto, que es una de nuestras primeras como recorridos largos. Estuvimos en Ráquira, esto fue en 2016, y fue como vamos a sentarnos a leer, vamos a hablar de lo que es leer en otros lugares. Leer pasa por los sentidos. Cuando uno habla de lectura como experiencia, es que leer pasa por los sentidos, leer se siente en la piel. Los momentos de lectura no se viven solo en la experiencia personal, digamos que la experiencia de leer con el libro en lo privado, y es leer y el autor y el diálogo es yo con el texto, ¿no? Sino que también se vive en nuestros espacios comunes de socialización. La experiencia es el presente, ese momento significativo en el que vinculamos la lectura con el placer, ¿no? Entonces, como promotores, pues se trata de encontrar estrategias para que el contacto y la experiencia de lectura sean propicios, sean diferentes, sean incluso novedosos. Entonces, yo pensaba que cuando mires dice, esto es bellísimo porque es la novedad de lo ancestral, si lo quieren ver así. Es como leer, es animar el fogón, ¿no? Y de hecho, si entendemos lectura en su sentido más amplio, es la conversación que se da alrededor del fogón, es el compartir, ¿no? Ese compartir en familia, ese compartir, ese contar el cuento, ese narrar la historia, todo eso se da aquí, ¿no?
Yo hablo, por ejemplo, de otras alternativas, pues quizás un poco diferentes, como estas alternativas del círculo, aunque los nombro, los círculos son vitales en estos espacios, los recorridos. Leer es recorrer, leer es caminar, leer es ver, sentir, ¿no? También los espacios insólitos. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues para mí eso es el carro. Lo puse aquí porque pensaba, "No, en esta época mi hijo cabía en el carro, pues, en Zipaquirá, y era como, esto es diferente, y por ese ser diferente, la experiencia de lectura también va a ser diferente, ¿no? ¿Qué significa ver los libros fuera de la biblioteca? En todo caso, verlos fuera del lugar, de esos espacios, los espacios convencionales de lectura, como pueden ser la biblioteca o la escuela, aunque la escuela puede llegar a, podemos recuperarla de nuevo para la no convencional, pero generalmente son espacios como muy comunes para la lectura. Entonces, ¿qué espacios nos vamos a imaginar? Espacios diferentes, rincones de lectura. Hay muchos libros, ¿no? Colgar los libros en los árboles, los picnics, que por ejemplo ahorita hay mucha movida en el picnic, ¿no? Todo lo que es itinerante, por ejemplo, nos está hablando de suscitar esos espacios para que el contacto sea propicio y sea diferente, pero también la experiencia de lectura también involucra otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este taller, lo pongo aquí, como les dije, la semana que viene vamos a hablar como de estrategias así súper concretas, pero pensaba en eso, si leer esa experiencia, esto por ejemplo fue en Medellín el año pasado, entonces trabajamos con este maravilloso libro, La Madre Monte, que creo que lo tengo por aquí en físico. La Madre Monte es de Lozano y está ilustrada por Power Paola, y es un libro increíble, pues digamos que podría decirse que son coplas, de alguna manera, pero están hablando de quién es la madre naturaleza, y decidimos construir la madre naturaleza. Entonces, mm, trabajamos con lo que encontramos a la mano. Eso también es leer en la ruralidad, es trabajar con lo que está ahí cerca. Esto, por ejemplo, recuerdo mucho haberlo aprendido con unas mujeres increíbles en Carolina Ciabato, por ejemplo, un taller que se llama Pigmenta, que trabaja con numerosos pigmentos. Andrés Zapata, que también trabaja muchísimo como con los sonidos, con lo propio, con lo que encontramos, ¿no? En este caso hicimos una madre monte, estábamos en el jardín, estábamos en el jardín botánico en Medellín, y habían muchísimas cositas en el suelo, hojas, plantas, de maticas, entonces, con eso construimos nuestra propia madre monte. Eso es suscitar una experiencia diferente, ¿no? Entonces, pues digamos que eso en cuanto a lectura como experiencia. Ahora pensemos en leer como práctica sociocultural, como para meternos un poquito más ahí como en el fondo. ¿Qué significa leer? ¿No? Leer es escritura y leer es oralidad. Entonces, por eso digo, las tres cositas aquí están muy juntas. Digamos que últimamente hay un interés así como marcado en hablar vamos a hablar de lectura, escritura y oralidad, leo, y el pileo, y el leo y los planes y los proyectos de lectura, ¿De qué se trata todo eso? Como de que le demos relevancia a incorporar estas tres prácticas, pero para mí, pues digamos que siento que son una sola, y cuando me pregunto por qué pasa cuando leemos, escribimos y contamos, creo que pasan dos cosas, para mí pasan dos cosas fundamentales, tiene que ver una con la empatía y la otra tiene que ver con lo que llama, es como un teórico de la teoría de la recepción, de la literatura, él lo llama la inteligencia narrativa, que es la inteligencia que nos permite prever, saber que hay consecuencias, digamos que desarrollar esa habilidad para entender cómo funcionan los cuentos y de esa misma manera vivir, es leer para la vida de alguna manera. Entonces, aquí Beatriz Elena Robledo dice algo bellísimo. Ella dice, es este encuentro, este diálogo con el otro lo que enriquece al yo del lector, en la medida en que está nutrido de otras experiencias diferentes a las suyas. Experiencias que lo relativizan, que le permiten comprender que no está solo. Experiencias que lo sacan de un sí mismo egocéntrico, que le producen sentimientos de empatía y compasión por la realidad de los otros. Cuando uno entiende la lectura, pues sí, la lectura entonces obviamente es la experiencia placentera, es el entender, el conocer, el disfrutar, el leer con los sentidos, el contemplar la naturaleza, claro, es todo eso, pero además resulta que están pasando cosas muy importantes cuando leemos, cuando escribimos, cuando contamos. Cuando yo cuento mi vida, por ejemplo, estoy inventando de nuevo mi vida, y eso me ayuda como a entender que mi vida tiene trama, tiene nudo, tiene un argumento, eso le da sentido a mi vida y es una experiencia muy real. ¿Qué pasa cuando nos sentamos? Aquí esta foto, por ejemplo,
me recuerda, esto fue durante un taller, el taller de escritura con mujeres con el Comité de Mujeres de San Juan de Sumapaz. Estamos sentadas allí, estamos sentadas en la cocina y nos estamos contando vida. Y al contarnos nuestra vida, entonces no solamente entendemos, pues vamos entendiendo lo que nos pasó, sino que a la vez estamos escuchando al otro y eso nos está sacando de nosotros mismos, eso nos ayuda a saber que no todos pensamos igual, no todos vivimos lo mismo, ¿no? Que cada cabeza es un mundo, como diría la salsa, ¿no? Y eso es desarrollar también empatía y compasión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí están ocurriendo muchísimas cosas. Cuando yo leo al otro, entonces, wow, o sea, descubro que hay un mundo gigantesco. Entonces, ¿qué pasa en la ruralidad? Digamos que yo siento que uno debe mediar siempre las dos cosas. Es claro, tenemos muchísimas cosas que contarnos, tenemos miles de cosas que contarnos para nosotros que fortalecen el lazo de lo que es la comunidad, pero además herramientas como el libro llegan y una herramienta como el libro me permite ver que el mundo es gigante, ¿no? Entonces es ese momento en el que ocurre esa conexión gigantesca, ¿no? Entonces, a veces yo soy la más promotora, por ejemplo, de libros, y se los voy a mostrar ahora, de libros que tienen que ver muchísimo pues con los saberes. Pero ¿qué pasa con el libro de saberes? Es como lo que intentamos con la lectura es conectar. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de saberes con una comunidad del Pacífico, qué chévere contar y traer todo lo que viene de nuestras comunidades de los páramos. Del mismo modo, qué chévere es cuando uno trabaja con comunidades de los páramos y les cuenta todo lo que le han contado en el Pacífico y entonces desarrollamos, o sea, conectamos. Un poco a lo que voy a ir al final de esto es a esas conexiones. En todo caso, lo que ocurre cuando leemos y escribimos y todo y contamos tiene que ver entonces con descubrir que hay otros, descubrir la diferencia, descubrir la diversidad, entonces empezar a sentir empatía, comprender la realidad de los otros, pero además de eso estamos entendiendo nuestra propia realidad, estamos entendiendo también qué fue lo que nos pasó a nosotros. Aquí yo me voy yendo hacia lo que les digo, no es a la tercera forma de entender la lectura, que es como derecho. Pero para llegar allí, pues ese paso por la práctica sociocultural, pues es vital. Aquí Delia Lerner dice, participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y esto también lo dice Alfredo Mírez y pues creo que lo hemos vivido, pues no sé, ustedes como docentes, quisiera como escucharlos también, pero digamos como promotores o como interesados en el tema y sabemos que en nuestro campo la lectura y la escritura todavía suponen, comportan o necesitan pues ser apropiadas. Digamos que entre lo que se entiende como la cultura escrita, la cultura como del libro y del código escrito, ¿no? Supone pues asumir una herencia cultural, involucra el ejercicio de diversas operaciones con los textos, la puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre los textos, el contexto. Entonces, no es sino a través del ingreso a lo diverso como se objetiva lo propio, lo que tenemos en común y lo que nos diferencia. Entonces, aquí yo pongo libros porque sí siento que, digamos que es importantísimo como ese apropiarnos. Por eso digo que esto ya le está apuntando al asunto del derecho, del derecho a leer y a escribir que tenemos. Y es cómo nos apropiamos pues con estos textos que nos hablen de cosas que sabemos, pero también con lo que nosotros contamos, ¿no? Y cómo vamos a contar lo nuestro y cómo vamos a expresar lo nuestro. Entonces, aquí tengo experiencias y vivencias de una partera, por ejemplo, que es un libro del proyecto Páramos también. Entonces, pues, ¿para qué? Para suscitar la conversación, para suscitar esa experiencia, vamos a hablar de lo nuestro, pero nos vamos a apropiar del libro también. Vamos a hablar de experiencias, por ejemplo, como la partería, ¿no? ¿Qué ha pasado con la partería en la ruralidad? Vamos a hablar, por ejemplo, este libro es fruto del trabajo que hicimos en 2015 con mujeres campesinas, también en Sumapaz, en una vereda que se llama Santa Rosa, también recolectando, escribiendo, descubriéndonos como mujeres. Entonces, estos libros se generan en comunidad, se producen por nosotros, porque por eso es que uno habla como de ingresar y de apropiarse de esa cultura escrita, pero además se transmiten. Entonces, por ejemplo, el que está aquí atrás, que no se ve muy bien, esto que está acá, son rituales y prácticas culturales como del parto y el puerperio. De la CRIC, esto es del Cauca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pongo a conversar ese libro que me habla sobre el Cauca
pero inevitablemente va a conducir a esa conversación sobre entonces nosotros qué, cuáles son entonces las nuestras, o coincidimos, no coincidimos, qué hacemos, qué no hacemos, y esa conversación que surge de ahí es ese apropiarnos pues de la cultura escrita, ¿no? Y ahí ocurre esto que les digo, que es tanto que entendemos la diferencia como que también relatamos y contamos y comprendemos nuestra propia historia. Eso pasa también aquí con Acontecer del Año, que se los voy a mostrar ahorita, pero para que ustedes sientan un poquito qué significa entonces cuando yo leo, por ejemplo, textos o cuando escucho a alguien que cuenta sobre algo que se vive en el campo, fíjense lo que va a pasar, fíjense en la empatía que vamos a sentir acá. Este es un testimonio, por ejemplo, de la señora Rosa, una de las mujeres que yo más adoro en el mundo, que está ahí en San Juan de Sumapaz, y ella contaba, lo contaba así mientras estábamos hablando. Y amaneció un combate. Cuando clareó el día, comenzó el combate y era tan fuerte. Tocaba coger el agua de un pozo porque en mi casa no llegaba cerca y con nosotros vivía un abuelo. El abuelo se fue por el agua, y cuando él iba a coger el agua sonó una bomba muy cerca. Entonces ese día nos tocó a todos encerrados. No nos dejaron hacer ni un tinto por falta de agua y a metrallen todo el día solo se escuchó el sonido de los fusiles y las metralletas y bombas. Todo el día trrr, y pum, bombas. Ese día no nos dejaron hacer de comer ni nada y los niños pequeños todavía para la escuela. Eso fue tenaz y eso no duró un día o dos. Pues yo aquí puse de fondo como esta imagen del para que ustedes vean un poquito qué es lo que contamos, ¿no? ¿Qué es lo que contamos cuando hablamos de ruralidad también? Es como enfrentarnos a una realidad que es diferente también, que en cada lugar es diferente. En el caso nuestro, y digo pues como Bibliocarrito, porque nosotros estamos es rodando, ¿no? Rodando por Colombia. Entonces es el compromiso también por llevar estas voces, por transmitir estas voces y también por dejar que las voces surjan y las voces hablen y expresen, ¿no? Entonces yo aquí les traía otro ejemplo, pero quiero mirar la hora, mis queridos, porque me preocupa que se nos vaya mucho el tiempo. Voy a mostrar un poquito encima. Esto yo creo que tendremos tiempo para hablarlo la próxima semana. No sé si ustedes me están oyendo bien, quisiera escuchar un poquito, no sé, no sé qué dicen, que, que me pueden Escuchamos contar bien. qué está pasando por allá. Bueno, mientras me cuentan qué está pasando por allá o si hay gente conectada, porque la verdad no he podido mirar, pues les voy a mostrar, por ejemplo, les digo, la próxima semana seremos como más concretos en estas estrategias. Por ahora, pues yo les traigo aquí la cucharita, así como con permiso de proyectar un poquito de lo que es la cucharita, la historia de una canción. Este libro es un libro que justamente, fíjense, es un libro que yo diría, este libro es colombianísimo, este libro habla, además es muy boyacense, ¿no? Este libro es la historia de La Cucharita, esa gran canción de Jorge Velosa, nos la va contando poco a poco un cronista increíble que es Germán Izquierdo. Un libro de largo aliento, yo me suelo demorar con él un poco, pero que resuena por completo por la historia que está contando. Como les digo, si uno entiende como la experiencia de lectura total, despierta muchísimas cosas. ¿Cómo lo suelo trabajar? Hablo de la cucharita como un objeto de memoria. Creo que todos tenemos objetos. Y esto pues no me lo inventé yo, esto, el asunto de los objetos de memoria es, todos tenemos objetos que nos representan y nos significan. Y así como hay cucharita que se convierte en una gran canción, en la gran canción, esta cucharita de hueso que está acá, digamos que cuando surge esa oportunidad para leerlo y compartirlo también, surgen las preguntas. Y es bueno, ¿y cuál es su objeto? ¿O qué objeto me mostraría usted? ¿Cómo hablaría usted de este objeto? ¿Podría escribirle una canción? ¿No? Quizás sea esa fotico que guarda, esa medallita que le regaló el marido, quizás sea su sombrero, quizás sean sus botas, o sea, hay tantas cosas que nos están hablando, pues, de eso que es nuestra identidad, que es nuestra memoria, pues, obviamente, pues, ahí está. Entonces, también lo dejo así como anunciado un poco y súper recomendado. ¿Alguien escribió por ahí, creo? No sé. Paso como a la tercera parte. Entonces,
Esto ya es justamente ese enlace que necesitamos para hablar de leer en la ruralidad y leer como derecho. Esta imagen que les estoy mostrando acá es una experiencia de lectura que hicimos en el Verjón. Nosotros habitamos la vereda durante 4 años y medio. Ya a partir del año pasado, pues digamos que el proceso se trasladó a Choachí, dejó como esa Bogotá rural, aunque sigue trabajando allí, pues ya no la habita. Entonces este es uno de los puestos de lectura que existen en nuestra vereda y digamos que nuestro trabajo se enfocó entonces a hablar de la lectura como un derecho, sobre todo porque en nuestras zonas rurales el asunto del acceso todavía es el asunto problemático. ¿No? Todavía es el asunto de el acceder a la cultura escrita. O sea, es tanto acceder a los libros, pero también es acceder a espacios donde yo pueda crear, donde yo pueda apropiarme de la palabra para tener mis propios libros. Esto tiene mucho que ver con lo que dice el gran maestro como Alfredo Mírez y pues todo el proceso de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, que tiene que ver entonces con hacer mis propios libros, ¿no? Con apropiarme de esa cultura, con contar lo que tengo que contar, con el promover que sea un derecho para mí, ¿no? Y deje de ser un privilegio. Entonces, por eso digamos que en este asunto yo creo que vale la pena pensarnos estos tres temas, la identidad y el territorio. Sigo con este relato, un relato de los muchísimos relatos que nos contaron en Sumapaz, que me contaron. Don Genaldo, en 2017, cuenta. Eran los 90 cuando se toman Casa Verde. Se toman Casa Verde y una mañana nosotros nos levantaron el ruido de los aviones, avionetas, helicópteros. Muchos, eran muchos en el cielo y era un ruido terrible. Esto es en el año 91, la toma de Casa Verde. De hecho, creo que, ¿cómo fue? ¿Fue en el 90 o en el 91? Tengo ahorita. Creo que es en el 91 y tiene que ver con, es el día que se están, esto ocurre prácticamente el mismo día en el que se hacen las elecciones para elegir a los que serían los representantes para la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras en Bogotá está todo ese asunto, están ametrallando, están tomándose Casa Verde y el ejército está invadiendo el páramo con la excusa de que van a tomarse Casa Verde, ¿no? Entonces, salimos al patio de mi casa y los vimos y pues, ¿qué pasará? No sabíamos qué pasaba. Cuando al rato ya pues se regó el rumor de que se habían tomado Casa Verde en la Uribe Meta. Ya al buen rato, el ametrallamiento, ese terror que produce el Estado hacia los campesinos, ese bombardeo. Por el lado de Lagunitas botaban bombas, ametrallaban y la gente toda atemorizada. Al día siguiente, a los 2, 3 días, la gente se empezó a desplazar. Al día no, ese mismo día inclusive se desplazaron las personas, dejando las arepas en las lajas, dejando los terneros amarrados, pero un caos total. Eso fue terrible. Nosotros nos quedamos ahí, aguantamos ese día, cogimos los niños y los metimos entre una cueva en el monte y nos fuimos hacia donde un vecino a ver ellos qué iban a hacer. Y llegamos allá y nosotros con mucho, mucho miedo. Eso produce mucho miedo. Nosotros pensábamos que a los niños nos los iban a ametrallar en el monte. Y luego combates por el piso. Luego ya soltaron el ejército en el piso y había mucho ametrallamiento por aire y tierra. Entonces aquí, bueno, sigue un poco como este relato. Entonces, ¿cómo surgen estos relatos? Digamos que, o sea, surgen, ¿cuáles son nuestras tareas ahí? Mejor dicho, es como el relato surge, no surge en cualquier ambiente, surge en un ambiente como de confianza y además donde, digamos que lo que se está contando es durísimo, pero sobre todo es que no ha tenido oportunidad de contarse antes o la situación no estaba dada, el contexto no estaba como para poder contar estas memorias, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque digamos que no es solo una cuestión de acceso a la lectura ni acceso a la cultura escrita, sino también del contexto en el que estas historias surgen y cuál es el contexto de nuestras zonas rurales. Tenemos historia y tenemos memoria, inevitablemente va a surgir esto, ¿no? Entonces, aquí como para volver un poquito, que dice, Silvia Castrillón dice, citando a Emilia Ferreiro, ella dice, es que la lectura no es un lujo, no una obligación, es un derecho. No es un lujo de élites que pueda asociarse solo con el placer, la recreación, el ocio y el tiempo libre, ni es una obligación impuesta por la escuela. Es un derecho que permite un ejercicio mayor de la democracia y por consiguiente el cumplimiento de otros derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, y esto lo sabía Quintín Lame, ¿no? Y es como, si yo no accedo a la cultura escrita, no voy a poder escribir una tutela, no voy a poder escribir una denuncia, no voy a poder
inevitablemente combatir o sea, denunciar ante una cultura y ante una sociedad donde la letra escrita y el impreso es tan importante y tiene además tanto poder, ¿no? Entonces, puedo seguir quejándome o puedo intentar que, digamos que de todas las maneras, la lectura se convierta en un derecho. Entonces, nosotros como promotores de lectura finalmente somos promotores del derecho a acceder a ella y del derecho a que la gente escriba, a que la gente exprese y a que la gente también ejerza, ¿no? Como dice Silvia, pueda cumplir también con otros derechos, pueda ejercer y pedir, exigir que sus derechos sean respetados. Esto lo dice más bonito Alfredo Mírez, que digamos que esta presentación está hecha de citas de esos, pues de estas personas que saben tanto sobre esto, y dice que leer es cosa buena, bien lo sabemos, pese a que con la palabra escrita se han amañado trampas, apropiarnos de ella ha sido un desafío que no hemos temido afrontar y aún seguimos creando. Entonces es como, leer, escribir en la ruralidad no es solamente qué belleza la montaña, también es una lucha y es un compromiso y tiene que ver con la apropiación del derecho a acceder a la lectura y a la escritura. Pero la destrucción de la memoria no puede adaptarse ni aceptarse. Es escupir al cielo, dejar que sigan destruyendo los restos de nuestros abuelos, porque estos restos vienen a ser nuestros espejos. Mirándolos se puede entender también por qué, cómo y para qué hemos venido siendo, ¿no? Este es un prólogo, digamos que en este caso es un prólogo a uno de esos, digamos que ¿qué ha sido lo que ha hecho la red? De pues recoger, crear, imprimir, o sea, es un proceso que es todo el proceso junto del libro, ¿no? Para apropiarse de la cultura escrita, pero también a través de sus publicaciones propias, ¿no? Es de sus propias producciones. En este caso, este libro es sobre la vida del antiguo, en la tradición oral, sobre los abuelos, ¿no? Entonces él dice, es por esto que lo estamos haciendo, porque esto es memoria, porque esto es historia. Esta es una manera de escribir la historia como nosotros la entendemos. La memoria sigue siendo profecía. El mañana no es invento porque los estamos haciendo. Tal vez más que de saber, palabra viene de sapere, tener sabor, y que en quechua yachay está emparentada con aprender y fecundar. Sabiduría viene de savia, de las raíces dependen los frutos que demos. Volver el rostro hacia nosotros mismos es un buen comienzo. Entonces fíjense que ahí está como ese asunto. Claro, está como el leer, que es llevar y conocer lo diferente, pero también leer es volver hacia nosotros mismos con identidad, relatar nuestra memoria también, y allí está también esa tarea, ¿no? Saber de nuestra hechura fortalece la autoestima y el respeto a los demás, porque nunca fueron benditos el civilismo ni la arrogancia. Y recordar lo que hemos sido es aportar la dignidad, ¿no? Entonces, es como por eso es el asunto. Por eso cuando uno habla de promover derecho y de promoción de lectura aquí, habla inevitablemente de memoria, inevitablemente de identidad, inevitablemente de territorio, porque eso es lo que tenemos que contar, porque eso es porque ahí están nuestras raíces, nuestra memoria. Del espanto, ya se los había leído al comenzar, es el espanto de la guerra del que habla don Genaldo. La señora Rosa, por ejemplo, hicimos el taller de espantos y ella dijo, la clase de espanto del que les voy a hablar se llama EMGESA. EMGESA y otras empresas terroríficas con sus hidroeléctricas terroristas se quieren robar las aguas de nuestro páramo de Sumapaz. No lo van a lograr por más miedo que produzcan. Ya nos atemorizaron, no lo van a lograr. Nosotros podemos atemorizarlos más harto a ellos con nuestra resistencia. Estamos organizados, vamos a cuidar nuestro páramo, nuestras aguas, y no nos las vamos a dejar quitar. Entonces, fíjense que aquí está, ¿no? Lo que estamos contando es lo nuestro y lo que estamos contando es denuncia, ¿no? Porque es que apropiarme de la escritura y apropiarme de la palabra es justamente poder denunciar y poder decir, ¿no? Entonces, ahí como esa validez que tiene. Yo les voy a mostrar otros cuantos libros, pero ahorita veamos el tiempo de un poco. Está aquí, por ejemplo, Coplas, Plantas y Saberes, Plantas del Páramo, la Bitácora de Flora del Páramo, por ejemplo. Y les voy a contar como un adelantico entonces de qué surge entonces de estos talleres, o de qué surge como de ese hablar de lectura, escritura acá, en estos casos. Esto fue hacia 2000, creo que fue 2016. 2017, no me acuerdo ya. Trabajamos con el asunto de vamos a hacer mapas, vamos a hablar de territorio. Entonces empezaron a surgir, esto por ejemplo, este es el taller en Sumapaz, se hizo con mapas de cuerpo, entonces en un mapa
después de hacer un recorrido, caminar, conversar muchísimo y pues también compartir algunos libros que ya hablaban un poco, por ejemplo, en este caso del páramo, hacer un mapa en el que ubicábamos en cada lugar del cuerpo una planta que sirviera para sanar dolencias en ese órgano o en esa parte, pero también pues estaba el mapa del territorio y a partir de él contar historias. Entonces, si ustedes ven, esto es como una herramienta que uno puede decir, esto está prestado como de la, no sé, etnografía o de la investigación, acción participativa, bueno, todas esas cosas. Pero lo que se trata es de vamos a tener una excusa para conversar, va para fomentar que lo que ya sabemos es la oralidad. Ocurre de otras maneras. Esto, por ejemplo, creo que esto fue como en 2018. Estudié, pues me invitaron a trabajar con una biblioteca comunitaria que estaba surgiendo en una vereda que se llama La Plata, por Buenaventura, unos amigos muy bellos, y entonces también trabajamos como con ese de construir lugares, espacios. Entonces iba surgiendo ese asunto de poner en diálogo, que es dialogar. Entonces, finalmente en 2017 tuvimos, por ejemplo, una oportunidad de empezar a hacer postales contando cómo vivimos, cómo ven el asunto del territorio aquí es vital. Entonces, personas que llegaban a la tienda de la vereda y también los niños de la vereda y papás a mostrarnos postales de su casa. Eso es basado en un libro, por ejemplo, que sirve mucho para este asunto, que es se llama Fachadas Bogotana, de una editorial que se llama Mil Serifas, y lo que hacen es mostrar fachadas de casas. Entonces ahí empezó el asunto de vamos a hablar del hogar, vamos a hablar del territorio. Y entonces ya luego conseguimos unos cubitos de madera y entonces en diferentes lugares y veredas les pedíamos a los niños que pintaran no solo la casa como era, que podría ser un poco con lo que pasa en fachadas o lo que pasa en el taller de mapa, que es muy sobre lo que está pintado, sino vamos a soñar un poquito. ¿Cuál es esa vereda que soñamos? ¿Cuál es ese espacio donde soñamos vivir? ¿Cómo entendemos ese territorio? Entonces, aquí hay una, por ejemplo, hecha por un niño. Este fue un taller, por ejemplo, el mismo, otro mapa de territorio que hicimos esto fue con docentes de la Normal Montessori aquí en Bogotá. Entonces, también trabajamos con ellos el mapa. Esto ya fue el año pasado, entonces esa idea del representar, pero el también contar a través del mapa, en este caso, por ejemplo, fue bellísimo. Esto nos abrieron un espacio en el Teatro del Parque para hablar de Bogotá y entonces hicimos nuestras postales de esta Bogotá, pero lo convertimos en un mapa, ¿no? Con los mensajes de cuidar los páramos son el agua, la gente también eligiendo los lugares que más amaba de Bogotá, ubicando y reconociendo ruralidad, porque entonces, pues no es solamente trabajar pues con la comunidad rural, sino también pues trabajar con la comunidad urbana para hablar de esas cosas, ¿no? Para hablar de cómo estamos entendiendo y percibiendo nuestro territorio, de cómo olemos, sentimos también y cómo, digamos que recuperamos también nuestra memoria rural, ¿no? Eh, Esto ya fue entonces el mismo ejercicio de las casas, en este caso lo hicimos en Saravena, fuimos muchísimas casitas, yo no les miento, el año pasado pues era una belleza, como muchos niños nos iban dejando sus casitas, nos las regalaban, muchos se las llevaban, otros nos las regalaban, y entonces ubicábamos las casas y los niños iban trazando un plano de esa vereda que se convirtió en vereda imaginaria. Esto, por ejemplo, ya es el mismo ejercicio de esa ciudad soñada, en este caso, esto creo que es en Medellín. Y entonces ya aparece de otra manera también la historia de la ciudad soñada. El libro que solíamos utilizar, por ejemplo, con los chiquis, con los niños más pequeños, esto es en el Verjón, está de aquí abajo, era los tres lobitos y el cochino feroz, justamente sobre cómo te sueñas tu casa, ¿no? Entonces, contar un poco, esta es de una mujer en Medellín, estos son los chicos del Verjón. Mm, ¿Qué pasó luego? Pues digamos que lo que hicimos fue construir, esto fue una exposición que hicimos el año pasado, diferentes espacios, ¿no? Vereda como en los llanos, digamos que esto es una noche en la montaña, esta es la selva y estos son los páramos, y en él fuimos ubicando las casitas, contando también un poco de cómo había sido ese compartir, porque estas casitas viajan con nosotros y las personas pues tienen como esa oportunidad de ver cómo viven otros en otras veredas y de soñar y de diseñar y de planear casas nuevas.
Atravesamos las 3 cordilleras para entrar en la selva. Los pulmones se llenan de vida, se respira agua. Somos agua, nos dice Belia. Entonces recogimos casas en Quibdó, por ejemplo. Belia es Belia Vidal, de un proceso muy bello que se lleva a cabo en el Chocó, en pie de cuesta, ¿no? Las noches en la montaña son para los grillos y el amor, para la amistad. Hiku, nuestro hijo, juega con Naira, la hija de un amigo. Los colores, la pintura, el olor a hierbabuena, dicha y baile. Entonces se convirtió también en una memoria pues de lo que era nuestro proceso. Entonces eso era como un poquito lo que quería contarles. Sé que estaba así como volando un poco y quisiera como escucharlos, no sé si haya algo ahí mientras hagan preguntas. ¿Me escuchas? Sí. Sí. A ver, voy a detenerme. Laura, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ok, bueno, nos preguntan desde Facebook, bueno, nos saludan desde el Espinal y nos pregunta Juan si tú realizas edición comunitaria, es decir, el resultado de estos talleres, todo lo que dice la comunidad, si tú lo publicas, si haces pequeñas publicaciones. Ah, bien, sí, pues ha habido procesos de todo tipo, porque por ejemplo a veces conseguimos para hacer algún proyecto como algún apoyo de alguna institución que nos permite sacar adelante publicaciones, por ejemplo. Entonces, pues ahí hay un recurso, pero también hemos llevado a cabo procesos de edición comunitaria. De hecho, por ejemplo, el primer libro del Bibliocarrito es un libro que se autoedita, lo hacemos nosotros como memoria de nuestro proceso, pero además de eso, el asunto, y creo que eso lo vamos a tratar así como muy fuertemente en las estrategias de la próxima sesión, tiene que ver con construcciones, por ejemplo, de libros hechos por los niños, de fruto de los talleres hechos con ellos, entonces efectivamente sí se trabaja y lo trabajamos desde allí. Digamos que el asunto de editar comunitariamente quiere decir todo, porque es como no solamente son nuestros textos, como por ejemplo estos libros que les mostré del Proyecto Páramos, uno dice, bueno, aquí la gente aportó el texto, aportó como la idea, aportó el dibujo, y lo vamos a ver, por ejemplo, en colecciones bellísimas estatales como Territorios Narrados, por ejemplo, que también voy a hablar de esa en la próxima sesión, que son bellísimas, pero que también la edición estuvo a cargo de otras personas, sino, por ejemplo, en libros hechos completamente por nosotros. Entonces, ay, estaba pensando, bueno, por ejemplo, libros cartoneros hemos sacado, y yo no sé si por aquí yo tengo algunas fotografías, quizás, espero no demorarme mucho, a encontrar algunas fotografías que quizás puedan hablar un poquito de los tipos de libros. Obviamente, pues digamos que pues intentamos, nosotros hemos tenido, nos toca hacer muchos talleres como de un solo día, entonces como que llevar a cabo todo el proceso con todo el acompañamiento, pues no, pero sí se pueden hacer cosas muy bellas. Entonces voy a ir adelantando un poquito, respondiéndole a la pregunta del compañero. Les voy a mostrar un poquito, no sé si se ve acá. A ver, les voy a mostrar un poquito. Durante digamos, durante más o menos un año, estuvimos elaborando un diccionario bogotano cuando teníamos como actividades o planeábamos talleres para Bogotá, oral y urbana, y entonces hicimos este diccionario bogotano hecho por todo el mundo. Entonces, en este lo trabajamos, sí, más o menos durante un año. Entonces, durante jornadas en el Parque Nacional, pero también en el Verjón, pero también, por ejemplo, aquí estamos trabajando en Yerbabuena, un trabajo con el caro y cuervo, alimentando ese alfabeto. A ver, ¿qué más les muestro de edición? Como todo el asunto. Bueno, esto que tengo varias que son para la próxima, pero bueno, más que, por ejemplo, el proceso de escritura, un poco no encaminado pues a publicación propia y a, pues, a todo lo que significa como esa cadena del libro en el ámbito comunitario, pero sí, por ejemplo, procesos de producción escrita, de cartas, pero quiero mostrarles los libros, a ver si se ven por ahí. Es que tengo ahí varias de las que les estaba mostrando. Mm, Miren, esto por ejemplo, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Esto, por ejemplo, hace parte del trabajo pues que digamos está más encaminado a lo que se hizo, a lo que he hecho con la red de talleres de escrituras de Bogotá, que les contaba, hasta el año pasado, pues duré 4 años en la red, entonces tenía que ver, por ejemplo, este es el fanzine de objetos de la memoria,
el taller, entonces también es aplicable, digamos que no solo ruralidad, sino nuestros objetos, ¿no? Este es un taller, este es un fanzine sobre el café, este es un fanzine sobre la música y este es un fanzine sobre relatos autobiográficos, que es como otra de esas herramientas de las que vamos a hablar la próxima sesión. Entonces, este proceso es completamente comunitario, hecho en un taller de más o menos unas 30 personas, ¿no? Entonces, de ahí surgen también ideas. Por aquí se va a ver este taller. Este que es del que quiero hablar muchísimo la próxima sesión, es el de libros infinitos. Entonces, ¿qué es el libro infinito? Es un libro pues sin final, es un libro que se hace a 20.000 manos y queda de una vez el producto que llaman el producto artístico, el producto estético hecho, ¿no? Entonces, libros infinitos, ustedes no se imaginan. Digamos que la colección que mueve el Bibliocarrito es una colección que busca hacer sobre todo de libros independientes, artesanales, nacionales y comunitarios y fanzines y publicaciones muy locales para que se puedan compartir. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita varios libros infinitos hechos, esto es en Medellín, este es en Saravena, esto es en Sumapaz, este es en Barranca Bermeja. Entonces, por ejemplo, este es un libro pluma. Ahí está, un taller de libros para zurrarle a la gente en el cachete, para rozarle a la gente, ¿no? Este es nuestro carrito, que también pues somos apicultores, entonces digamos que por eso el asunto también. Creo que esos son, junto con la música, que es algo de lo que también hablaremos más adelante. Pero sí, digamos que estos serían los de los procesos como encaminados a visión comunitaria que pregunta el compañero. ¿Algo más? Ay, me emocioné otra vez. Gracias, Laura. Ajá. Bueno, si tienen inquietudes, nos pueden comentar a través del chat o, no, o pueden, si quieren, prender sus micrófonos también, si quieren interactuar con Laura. Buenas tardes, sí. Ay, listo. No, con mucho gusto, Bárbara, pues esa era la idea hoy, ¿no? Como que sea enriquecedora y movilizadora también, pues de ideas, ¿no? De ideas, de todo lo que podemos compartirnos también y hablar. Pues yo creo que esto es como uno de los temas que a mí más me interesa, como pues, sobre todo dar a conocer también, no solo como la experiencia como tal del carrito, sino qué pensamos, ¿no? Sobre esto. Entonces no sé si haya algo más. Laura, igual nos vemos nuevamente, cordialmente invitados, el próximo 18 de agosto. Les haremos llegar la invitación previamente y aprovecho también para invitarlos mañana a las 4 de la tarde a Diálogos y Saberes con Con Juliana Díaz. intercambio y diálogo de saberes con Julián Abdía Vargas. Entonces también les estaremos haciendo llegar la respectiva invitación. También va a ser transmitido a través de Webex por este medio y a través de Facebook Live. Laura, por acá nos hacen una pregunta, nos dice la señora Bárbara. ¿Tienes algún número especial de participantes en estos grupos con que trabajas? No, pues nosotros, digamos que para lo que es la parte como del acercamiento del acercamiento, por ejemplo, a la colección de libros, que es como una parte fundamental pues de lo que pasa en el bibliocarrito, pues intentamos pues que el libro anda más o menos con 150 con el carro anda con 150 libros, 200, entonces pues que no falten libros y que pues sea más o menos un grupo manejable. Para los talleres depende. Más bien lo que hacemos es adecuar el taller al número de personas, al número de participantes que tengan. Preferimos que sean talleres con unas 15, 12 personas, pero pues a veces hemos tenido talleres con 100, entonces pues uno como que ahí digamos que adecuando muchísimo también la forma en la que se hace el taller, ¿no? Eso sería. Entonces Gracias. mañana
Mañana va a estar Julián Abdías Vargas de la Carreta, ¿sí? Sí, señora. Genial. Bueno, Vamos a conectar. entonces nos encontraremos mañana y contigo nuevamente el 18. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí, Si a de la orden. pronto, gracias, si de pronto les llegan a surgir alguna otra duda, nos pueden dejar a través del Facebook. El video va a quedar publicado, entonces nos pueden escribir a través del chat y con gusto les transmitimos sus inquietudes en la próxima sesión. A Laura, ¿les parece? Entonces nos encontramos nuevamente mañana. Que todos y todas tengan una muy bonita tarde. Feliz día. Gracias. Hasta Gracias, luego. Laura. Con gusto. Gracias, Laura. Con mucho gusto. Hasta luego. Que estén bien.